Los Estados Unidos de América construirán más magníficos barcos de guerra, la mayor cantidad de barcos en toda la historia de la Marina de los Estados Unidos, para que América pueda ganar cualquier guerra futura. Esta declaración la hizo hoy, 6 de octubre, Donald Trump, durante un discurso en el desfile de la Marina de los Estados Unidos, y agregó que para finales de este año, los Estados Unidos comenzarán la construcción de un nuevo submarino de la clase Virginia. ¿Y luego qué sigue? Trump agregó que todas las guerras anteriores, por ejemplo, en Vietnam o Afganistán, Estados Unidos las perdió por culpa de la corrección política. Eso ya no ocurrirá. Por eso Estados Unidos probablemente gane la próxima guerra, aunque Trump no dijo contra quién piensa luchar. Sin embargo, cada vez más declaraciones de la Casa Blanca muestran que Trump se prepara para la guerra. Pero tampoco comprende las realidades actuales de la guerra y está llevando al ejército de Estados Unidos al pasado. Soy Alexei Pechi. Hoy es 6 de octubre. Discutamos este tema juntos. ¿Por qué se empezó a hablar tan seguido de la guerra en Estados Unidos? ¿A qué se está preparando la administración de Donald Trump? ¿A qué se está preparando el Pentágono? ¿Por qué hablan de acorazados y casi no mencionan las tecnologías modernas de la guerra? Antes de comenzar, les recuerdo que en este canal de YouTube publicamos diariamente reportajes noticiosos y análisis de eventos mundiales. Para que todos estén informados, por eso les recomiendo suscribirse a este canal de YouTube, denle like a este episodio y por favor dejen su comentario debajo de este video. Entonces, Donald Trump y todo su equipo en los últimos días hablan cada vez más sobre la guerra. Primero, Donald Trump, como recordarán, restauró el nombre de Ministerio de Guerra. Más tarde, el ministro de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, reunió a cientos de generales y almirantes del ejército estadounidense para anunciarles que Estados Unidos se está preparando para la guerra. En cuántico, Donald Trump pidió a los generales fabricar más armas. Hoy, Donald Trump explica por qué Estados Unidos perdió en Vietnam y Afganistán y declara que Estados Unidos no cometerá esos errores en la próxima guerra. Retrocedamos en el tiempo y entremos en contexto. La guerra de Rusia contra Ucrania y las últimas provocaciones rusas en Europa ya han demostrado que la naturaleza de la guerra moderna ha cambiado mucho. Ahora, lo principal no es tener armas súper avanzadas que cuestan miles de millones de dólares, sino aquellas que se pueden modernizar y adaptar rápidamente a las necesidades de un teatro de operaciones específico. Y como el campo de batalla está cambiando constantemente, el armamento debe ser fácil de usar, y lo que es importante, debe ser económico. Porque el armamento que era relevante ayer ya no lo es hoy en el campo de batalla en Ucrania. Incluso el sistema de defensa aérea Patriot ya no es todopoderoso y algunos misiles balísticos rusos, lamentablemente, ya han aprendido a evadir esa defensa. Otro episodio es la flota del Mar Negro de la Federación Rusa, con la que Rusia claramente planeaba obtener el dominio en el Mar Negro y capturar rápidamente todo el sur de Ucrania, incluyendo Odessa y Mykolaiv. Pero los grandes barcos no pudieron resistir ante los drones marítimos adaptativos, que simplemente empezaron a hundir la flota rusa. La enorme y torpe embarcación no pudo resistir al ágil y constante dron marítimo. Bueno, ahora miren. Este es el acorazado Missouri, una obra maestra de la ingeniería del siglo XX. Un monstruo de 270 metros de eslora y un desplazamiento de 45.000 toneladas. Sus cañones podían disparar un proyectil de 1 tonelada a una distancia de 37 kilómetros. Este monstruo fascinaba y despertaba la imaginación. Pero la era de estos gigantes blindados ya pasó, eran torpes. Los acorazados cedieron su lugar a pequeños destructores tipo Arleigh Burke, con un desplazamiento de apenas 8.000 toneladas, pero capaces de realizar una gran variedad de tareas al mismo tiempo. En vez de cañones con proyectiles de 1 tonelada, los destructores tienen misiles antibuque Harpoon, Tomahawk, torpedos Mark 46, sistemas de defensa antiaérea, misiles antiaéreos y artillería. Y todo esto en un solo destructor, aunque el Arleigh Burke poco a poco queda en el pasado. El futuro, después de todo, pertenece a las embarcaciones marítimas no tripuladas, pero no para Donald Trump. Hoy, en el desfile de la Marina de Estados Unidos, Donald Trump afirmó que se construirán más barcos magníficos que nunca en la historia de la Marina. Cita: en submarinos llevamos 25 años de ventaja sobre cualquier otro país. Nadie siquiera se nos acerca, nadie puede compararse con nosotros. Además, Trump anunció que en diciembre comenzará la construcción de un nuevo submarino nuclear de la clase Virginia.
Es una gran noticia, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible? A muchos expertos les sorprendió otra cita de Donald Trump en el Congreso de Generales y Almirantes del Ejército de Estados Unidos la semana pasada. En ese momento, Trump declaró, cito, «Tenemos un ministro de la Marina. Él se me acercó mientras yo veía el Iowa en el muelle en California, observando barcos en fotos antiguas y sus cañones». ¿Saben? Realmente estamos considerando el concepto de un acorazado, blindaje de 6 pulgadas de acero, no de aluminio, que se derrite si le cae un misil. El aluminio empieza a derretirse cuando el misil todavía está a 2 millas de distancia. Ya no se construyen barcos así. Pero los estoy observando y al ministro le gustó esa idea. Sí, amigos, no escucharon mal. La semana pasada, Trump señaló las prioridades para el desarrollo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Habló sobre submarinos, la modernización del arsenal nuclear, el desarrollo de cazas de sexta generación F-47. Pero lo más impactante fue que Trump declaró seriamente que es necesario volver al concepto de acorazados. Y aquí, los expertos militares, por decirlo suavemente, están en shock. Expertos afirman que el ejército estadounidense está rezagado frente a sus principales competidores en sistemas no tripulados, lo que consideran una grave deficiencia en la estrategia de defensa de Estados Unidos. Pero aquí Trump ve el problema en otro aspecto. Hoy, 6 de octubre, él declaró que América perdía guerras por culpa de la corrección política. Cita, el problema con Vietnam es que dejamos de luchar por la victoria. Habríamos ganado fácilmente, y en Afganistán también habríamos ganado cualquier guerra fácilmente, pero fuimos políticamente correctos, ahora ya no lo somos, y estamos ganando. Pero en realidad, la derrota de Estados Unidos en Vietnam no fue por la corrección política, sino por cierto grado de atraso en el ejército. Después de la derrota en Vietnam, el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, aprobó un nuevo concepto estratégico de batalla aeroterrestre, es decir, un nuevo tipo de guerra. Bajo este concepto, se lanzaron ambiciosos programas de rearme en Estados Unidos. F-15, F-16 aviones de alerta temprana, A-10 helicópteros Apache, tanques Abrams, Bradley, HIMARS y sistemas Patriot. Todo este armamento finalmente se convirtió en parte de una doctrina unificada donde la guerra se libra de manera altamente tecnológica, rápida y basada en la precisión. Así, la Operación Tormenta del Desierto y la invasión de Estados Unidos a Irak ejemplificaron muy bien este concepto. Es decir, el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia, ataques de alta precisión contra centros de mando, estaciones de radar y nodos de comunicación, así como el dominio total en el aire, lo que permitía a las fuerzas terrestres operar con total superioridad en poder de fuego. En resumen, en ese entonces Estados Unidos aprendió las lecciones del fracaso en Vietnam, apostó por nuevas tecnologías, avanzó y ganó. Pero el problema es que el concepto estadounidense de guerra no resultó ser del todo viable en la guerra de Rusia contra Ucrania. Resultó que no se puede simplemente dejar de lado el dominio aéreo y esperar los mismos resultados. No, así no funciona. Las operaciones de Estados Unidos en Medio Oriente demostraron que Estados Unidos desarrolló ideas, un concepto perfecto, simplemente perfecto, para la guerra contra el terrorismo y para enfrentarse a potencias regionales secundarias o incluso terciarias. Pero la guerra de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra los ocupantes rusos demostró que se necesitan nuevos enfoques. Incluso esos enfoques de Jimmy Carter, sus conceptos militares, ya no son adecuados. Por supuesto, Estados Unidos está tratando activamente de ponerse al día. Bueno, por ejemplo, en el Pentágono finalmente empezaron a hablar sobre contrarrestar la amistad. Aunque, espera, aquí también hay un problema. En julio surgió una nueva doctrina para el pelotón de tanques del ejército de Estados Unidos, que indica cómo un tanque puede enfrentarse a un dron. Y aquí tienen una información impactante. La doctrina contiene instrucciones para apuntar el cañón principal del tanque M1A2 Abrams a los cuadricópteros. Sí, el Pentágono le propone al ejército estadounidense derribar drones disparando desde un tanque. Está bien. Se puede decir que los estadounidenses son buenos en otras cosas. Bueno, no todo puede ser perfecto en todas partes. Pero en lugar de aceptar la realidad, en ese mismo Congreso de Generales estadounidenses, escuchamos lo siguiente de Donald Trump. Soy un esteta y no soy fan de los barcos que ustedes construyen. Me dicen que esto es sigiloso. No, esto no es sigiloso, es un barco feo y no lo necesitamos. Y ahora no construimos barcos, y no soy fan de los barcos que ustedes construyen.
Soy una persona muy estética, no me gustan los barcos que construyen. Ellos dicen que es sigiloso, yo digo que no, es un barco feo. No es necesario, al menos a Donald Trump le gustan los acorazados. Analicémoslo, aquí empieza a dar miedo. Porque si analizamos de qué barcos feos estamos hablando, recordaremos que, Estados Unidos solo construyó un destructor furtivo tipo Zumwalt. De hecho, no se veía muy bien, pero ese proyecto fracasó y fue abandonado hace 7 años, es decir, durante el primer mandato de Donald Trump. Hasta ahora, solo el Arleigh Burke usa parcialmente tecnologías furtivas. Actualmente construyen oficialmente 6 unidades. Si ni el Arleigh Burke le agrada a Trump, entonces esto es un fracaso. ¿Por qué? Sí, porque incluso el principal adversario de Estados Unidos reconoció que el Arleigh Burke es simplemente la cima de la construcción naval hoy en día. Ahora, miren con atención. Este es el Arleigh Burke y este es el destructor chino del proyecto 052D que, como pueden entender, está prácticamente copiado del estadounidense. Vamos a comparar una vez más. Este es el Arleigh Burke y este es el 052D. China lanza al agua 3 barcos de esta clase al año. En total, la flota china ya cuenta con 25 unidades, mientras que Estados Unidos tiene 62. Arleigh Burke. Otro problema es que ni Trump ni su secretario de Defensa, Hegseth, mencionan la necesidad de prepararse para una nueva guerra. Que hay que enfocarse en las nuevas tecnologías, en los mismos drones. Pero en lugar de eso, Pete Hegseth dice que los generales gordos serán despedidos si no se ponen, como él lo expresó, en forma masculina. Y este es otro episodio extraño. ¿Y si el general es gordo? Así pasó, pero ese general sabe perfectamente bien que no tiene sentido derribar un dron común que cuesta un par de miles de dólares usando cazas F-30 y 5 de $100 millones o misiles Patriot. Hay que ir y aprender rápido de los ucranianos cómo lidiar con esta amenaza. Resulta que un general así no es necesario porque está gordo. Puede saber mucho, pero está gordo. Entonces hay que despedirlo. Básicamente, Hegseth dice que ahora vamos a elegir a los generales no por sus conocimientos, sino por lo rudo que sea el tipo. Un verdadero hombre, musculoso, con lentes de aviador. En Hugo Boss. ¿Entienden, verdad? ¿Saben a qué me refiero con Hugo Boss? Por eso me voy a permitir aquí una reacción tan emocional. La guerra de la que hablan Trump y Hegseth es una guerra para el electorado interno, para la imagen, para verse rudos. Porque en realidad hay una lucha dentro de los Estados Unidos contra las narrativas de los demócratas, que con sus tonterías opuestas, han convertido al ejército en un verdadero circo. Y en vez de prepararse para la guerra, el equipo de Trump simplemente monta un nuevo circo en un intento de eliminar el circo que armaron los demócratas. Actualmente, la modernización del ejército de Estados Unidos es urgente, incluso con simples drones. En junio, el presidente Trump emitió una orden para liberar el dominio estadounidense en el ámbito de los drones, con el fin de apoyar la industria de drones y armar con ellos a los soldados estadounidenses. Suena muy bien, pero el problema es que para septiembre se supo que la orden fue firmada. Pero en ella no hay fondos asignados para los fabricantes de microelectrónica, ni fondos asignados directamente a las empresas que pueden producir estos drones. No hay dinero en absoluto. Hay un decreto, pero no hay dinero. Y entonces Trent Minaker, que es el jefe de la División de Innovaciones de Defensa en el Pentágono, declaró que en el último año compraron hasta 4,000 plataformas de drones. En Ucrania, considerando todos los modelos, algunas empresas fabrican hasta 4,000 drones diarios. Esto también aplica al nuevo programa de expansión de drones. Aquí otra historia interesante. El Wall Street Journal informó que el Pentágono considera insuficientes las reservas de armas de Estados Unidos para un posible conflicto con China. El Departamento de Defensa instó a los proveedores de misiles a duplicar o incluso cuadruplicar la velocidad de producción bajo un calendario extremadamente apretado. Fuentes informaron que se están acelerando los esfuerzos para producir armamento mediante reuniones de alto nivel entre el Pentágono y altos representantes de fabricantes estadounidenses de misiles. En verano, el Departamento de Defensa hizo una mesa redonda con los principales proveedores de misiles para discutir cómo acelerar la producción de municiones. Se pidió a los fabricantes de armas que explicaran cómo aumentar la producción entre 2 y 5 veces respecto a los niveles actuales.
Con las medidas que se implementarán durante los próximos 6, 18 y 24 meses, los militares también pidieron a los proveedores que describieran cómo pueden atraer nuevo capital privado y potencialmente licenciar su tecnología a fabricantes externos. Pero el problema es que no se asignaron fondos para esta aceleración de la producción. Se asignaron 25.000 millones para 5 años. No todas las empresas en Estados Unidos quieren expandir su producción hasta estar seguras de que el gobierno comprará todas las armas fabricadas. En cambio, Trump y Hexet anunciaron que ya no habrá representantes lesbianas, gays, bisexuales y transgénero en el ejército estadounidense, según Hexet. A continuación, aquí está la cita. Ya no habrá meses de identidad, oficinas de inclusión y equidad, chicos con vestidos de mujer, ninguna agenda climática, ninguna división ni ideas de género absurdas. Ya lo dije y lo repito, se acabó esta mierda. En general, quiero creer que Trump Hexet, aunque no sea públicamente, realmente está preparando a su ejército para la guerra. Por ahora, solo se habla públicamente de los acorazados de Donald Trump, considerados los mejores de la historia, y de la lucha contra lesbianas, gays, bisexuales y transgénero de Pete Hexet. Dejaré puntos suspensivos. Dejen su opinión en los comentarios. ¿Creen que Estados Unidos realmente se prepara para la guerra o solo es retórica para los votantes? Escriban sus comentarios, suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like.